Pues buenas tardes. Estamos en esta ocasión con el padre Bernardo, que es un sacerdote que ejerce su tarea en Armenia, ni más ni menos, un poquito lejos de aquí. Pero antes que nada, pues nosotros le hemos conocido como miembro de Legión. Yo la verdad en particular ya le conocí como sacerdote, pero para quienes no le conocen, ¿cómo te presentarías? ¿O qué les dirías de Bueno, ti? que me llamo, como dijiste, Bernardo. Soy de Argentina, nací en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, y bueno, hice todos mis estudios primarios, secundarios en Santa Fe. Después estudié abogacía y me gradué y también de notario. Y mientras estudiaba me uní a la Legión de María en mi parroquia. Y bueno, ahí empezó mi discernimiento vocacional, que en aquel momento me condujo a ofrecerme como enviado de la Legión al Concilium. Yo me ofrecí en el año 96, no, en el año 98, perdón, y en el año 2004 el Concilium aceptó mi propuesta y me mandó a hacer extensión en Centroamérica. Y visité la primera etapa como extensionista durante 2 años, Guatemala, México, Ecuador, Chile, Belice y Cuba. Y bueno, ahí desarrollé mi tarea de extensionista y de visitador del Concilium. Y después el Concilium me nombró por 3 años más como enviado. Y la primera parte de mi misión fue en España, por eso conocí a muchos hermanos en Madrid y en otras partes de España. Y con ellos hicimos una pequeña visita a Marruecos y a Andorra. Y después de esa parte fui a Asia Central, a Kazajistán, Uzbekistán y Tayikistán. Y eso también, en esa parte de la primera etapa, también me incluyó una visita a Mongolia, que había una pequeña curia y el concilio quería que la visite y que promoviera un poco la extensión. Después también en otra etapa, también siempre moviéndome desde Kazajistán, hice una visita a la India y a Nepal en Nepal para empezar la Legión, y bueno, después se concretó con la fundación de una curia. Y después de esa parte que terminó, fui para el Cáucaso, o sea, donde estoy ahora. Que incluía esa etapa incluía Armenia, Georgia y Azerbaiyán, pero no pude ir nunca a Azerbaiyán, solo incluyó Armenia y Georgia. Y bueno, en esa etapa final, de ese año final de como enviado aquí en Armenia y Georgia, sentí que el Señor me llamaba a ser sacerdote para quedarme aquí. Y bueno, cuando concluyó mi misión y que fui al concilio y presenté todos mis informes, el obispo de aquí me aceptó y estudié en Roma para el sacerdocio, y después ejercí mi ministerio sacerdotal después que me ordené en el año 2013 en Irán, en América Latina y ahora en Armenia. Y también durante el tiempo que fui enviado fui corresponsal con Ucrania. Vaya historial. Oye, una cosa, esto, La versión, bueno, es la con versión más, ese, con es ese la versión más carrerón, reducida. ¿qué es lo que, no sé, porque claro, entras en Legión, cuentas todo esto y dices, bueno, ¿qué es lo que te atrajo y te impactó tanto para que tu vida fuese encauzada de esa manera toda hacia Legión? A mí lo que más me atrajo de la Legión era la universalidad. Eh, y el apostolado que hacía. La verdad que el presidium al que yo ingresé, que eran todos jóvenes, hacían un apostolado muy variado. Hacían visitas domiciliarias, rosarios en las estaciones de trenes y de buses, visitaban enfermos, drogadictos, catequesis para niños, era muy variado, así que las reuniones eran interesantísimas y variadas. Y después, cuando me empecé a interesar un poco más sobre la historia y la vida de la Legión,
lo que más me impactó fue la universalidad, que fuera una organización tan grande y que hubiera llegado prácticamente a todo el mundo. Y bueno, haciendo extensión en otras parroquias y ayudando a la curia a que se extendiera, ahí fue que sentí esa llamada para dedicarme como misionero de la Legión, para ser enviado. Y bueno, había pocos lugares en el mundo donde no había Legión y bueno, de ahí yo quería ir. Ahí así fue. Sí, cogiste unas zonas y el problema del idioma. Y bueno, en realidad sí, al inicio es un problema que, bueno, se supera con algún idioma que uno ya conoce un poco, estudiando y relacionándose con la gente, se empieza a aprender. Al principio es bastante complicado, pero después se hace mucho más fácil poder entenderse y relacionarse con la gente. A medida que uno empieza a trabajar, a conectarse y a vivir, eh, se empieza a aprender el idioma. ¿Tenías ya una devoción a la Virgen cuando entraste en Legión? Sí, tenía una devoción a la Virgen que era un poco, digamos, no conducida al apostolado. Era una devoción. Yo había hecho algunas formas de apostolado antes de entrar a la Legión en la parroquia, pero que no me llenaban. Me faltaba como algo, eh, no sé cómo explicarlo, algo que me llenara, que fuera realmente que yo me sintiera en una vocación. Mm. Eran actividades, pero no era una vocación. Y en la Legión realmente encontré esa doctrina espiritual de la verdadera devoción a la Virgen, ese amor a ella, digamos, expresado verdaderamente en la obra de apostolado y no en palabras solamente. Y entonces mi devoción a la Virgen se hizo verdadera. Se hizo Sí. verdadera, sí. Y a mí, digamos, lo que más me impactó de la Legión o lo que hizo que mi vocación, mi amor a la Virgen se profundizara, fueron los escritos de Franz Graf. Lo que él expresa de la Virgen, la forma en la que él se relacionó con ella y también muchas de sus nuevas expresiones o nuevos descubrimientos sobre el rol de María en la historia de la salvación, en su relación con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo, realmente eh, tienen una riqueza y una originalidad que antes nunca había habido. Después de haber estudiado teología y de haber estudiado mariología y esas otras, digamos, disciplinas teológicas, realmente me quedo más impresionado todavía con la sabiduría de Frank Duff y esa unión que él mismo tenía con ella, que la reflejó en muchos de sus escritos. Realmente algunas de las cosas que él escribe sobre la Virgen son de una iluminación y de una belleza que realmente propia de las personas que son santas, ¿no? Iluminadas por el Espíritu Santo. Así que eso fue lo que a mí, digamos, me terminó como de enamorar de la Virgen, de la Legión, de la Iglesia. La verdad es que sí que te ayuda a descubrir. Es algo que yo creo que todo el que va pasando por Legión y se queda, descubre lo que has apuntado de ese apostolado universal y esa devoción a María que no se queda. Tú dices palabras, nosotros a veces decimos, ¿no? Mucho rezar y poco actuar, ¿no? Y con María se hace todo. Porque en una parte del manual es muy ejemplificativo que dice que Frank Duff, por supuesto, y que la Legión no se apoya sobre dos principios, María y el apostolado. Se apoya sobre un solo pilar que es María, que incluye el apostolado. Sí, El apostolado está dentro de la esencia mariana. sí, sí. Sabes que estamos celebrando el centenario. Por Claro. supuesto, has ocupado un papel privilegiado porque encima de tener este
esta gran dificultad de andar con restricciones de viajes, de aforo, pues muy poquitas personas han podido unirse y en el centro del que partió todo, ¿no? Cuéntanos, porque algo nos has ido mandando de esa presencia tuya allí. Ujú. Sí, yo tuve ese privilegio único y esa gracia que me dio el Señor de poder participar en la misa de apertura del centenario el 3 de septiembre del año pasado. Yo siempre quería viajar, siempre había planeado viajar para las celebraciones y bueno, con todo lo de la pandemia se complicó bastante, pero bueno, fui a pesar de que podría haber algún tipo de inconvenientes y gracias a Dios no hubo ninguno. Y bueno, cuando llegué me dieron una de las invitaciones para las poquitas personas que había para la misa. Y fue un momento realmente muy bendecido, muy emocionante. Éramos, como dije, solo 50 personas, entre sacerdotes y laicos. Y los sacerdotes que no estaban autorizados para concelebrar tampoco pudimos concelebrar durante la misa, éramos como parte de la asamblea. Y digamos, fue una mezcla de tristeza y de alegría, porque la tristeza por no poder haber sido muchos más y haber compartido ese momento con muchísimos más legionarios que hubieran podido ir, y a la vez un privilegio porque me dio la posibilidad de representar bueno, a los legionarios aquí de Armenia, de América Latina y un poco de todos los países en donde yo estuve. Y éramos solo del extranjero 2 sacerdotes, yo y un sacerdote de Zimbabue. Pero no, él tampoco pudo participar en la misa porque estaba aislado. Y bueno, después de la misa se hizo una pequeña recepción en la casa donde nació la Legión, en Myra House, porque la misa se hizo en la parroquia que está enfrente. Y al día siguiente, eso fue el día 3, y el día 7 de septiembre, en la casa de la Legión, también hubo una misa organizada, pero en este caso por la curia local, en la misma parroquia, de la cual yo no participé. Y después durante el día en la casa de Myra House, donde se fundó la Legión, hubo visitantes, actividades, y bueno, y ahí yo pude participar de canciones, de guiar a algunas personas que venían a conocer la Legión. Hicimos una transmisión también para algunos países, para Brasil, para Argentina, conectándonos con legionarios de otros países, y la verdad que fue muy interesante, muy conmovedor. No sé alguna otra cosa que te parece que podría comentar del centenario en Dublín. ¿Oíste o porque asistiera alguna de las personas más antiguas de Legión que transmitieran testimonios pues de aquellos momentos, ¿no? Bien vividos por otras personas allegadas cercanas? Quizás pues alguna anécdota de estas que dejan huella porque son sencillas pero muy vividas. Y digamos que de las primeras personas no queda nadie. ¿No? Pero sí pasó una cosa muy... Te voy a contar dos anécdotas. Una que me pasó a mí ahí en la casa, y otra que es un relato de otras personas. Bueno, cuando estábamos ahí recibiendo, como te digo, a las personas que venían a visitar y a felicitar a la Legión o a conocer la casa o cualquier otro motivo por el cual se enteraban del centenario, cuando estábamos ahí en la casa, que yo no sé, estaba presentándole a alguien la casa, alguien de habla hispana o de habla inglesa, no me acuerdo, y apareció un señor que quería ver la casa, que hacía muchísimo, dice, hace muchos años que quiero venir y bueno, nunca se daba, un señor de Dublín. Y entonces dice, estaba yo con el hermano Noel Lynch, que ustedes todos los conocen porque es el corresponsal de Senatus de Madrid, y dice, mi mamá estuvo en esa primera reunión, está acá en la foto, en esa famosa foto donde están todos los legionarios en el primer año, que hay una cruz grande, está Frank Duff y todas las mujeres y el padre Toher. Y me dice, mi mamá está en esa foto.
Y, y nosotros le dijimos, ¿y usted la puede reconocer? Sí, sí, dice, porque es la que está justo sentada abajo de Frank Duff. Qué bueno. Así que nos sacamos una foto con él ahí, así que de ahí las fotos las tengo. Y él decía siempre, y la mamá, como ahí es como que uno puede revivir un poco lo que a veces uno leyó. Que, por ejemplo, uno sabe que las primeras legionarias eran la mayoría jóvenes, jovencitas, muy jóvenes, de 20, 21, 22 años. Había pocas personas mayores. Y bueno, y esta mujer era jovencísima. Se nota en la foto que era una persona muy joven. Y él nos dijo que creo que creía que la mamá tenía en ese momento 19 o 20 años. Y esas mujeres, esas 60, 70 mujeres del primer año que se formaron esos presidios incipientes, nos imaginamos que de ellos venimos nosotros, que ahora Sí. somos millones. Es realmente algo impresionante. Y después la otra anécdota, así que es un relato de otras personas, es que, bueno, no, te voy a contar otra más. Te voy a contar dos más. La primera te la conecto con lo que me contaban, que cuando fuera el 50 aniversario de la Legión, que por supuesto Frank Duff estaba vivo en el año 71, se hizo una gran festejo, una misa al aire libre, y cuando, bueno, había que hacer, digamos, charlas oficiales y presentaciones, el presidente del concilio en ese momento no era Frank Duff, era James Cummins. Y, y bueno, y lo estaban buscando a Frank Duff para dónde estaba metido, porque no se lo encontraba por ninguna parte. Y estaba jugando con los niños del Regina Coeli. El Regina Coeli, para los que no saben, es el lugar que tiene la Legión en Dublín para madres solteras. Y ahí estaba él jugando con los niños mientras todo el mundo estaba celebrando los 50 años de la Legión. Que creo que eso muestra la simplicidad y la humildad de Frank Duff. Y bueno, y la otra cosa que también está conectada con esto es que la misa la hicieron al aire libre. Y no sé, las personas que han visitado Dublín o que conocen la geografía saben que llueve muchísimo, llueve casi todos los días, que es un clima bastante hostil. Y Frank Duff dijo, ¿qué hacemos? La gente, los legionarios, los oficiales del concilio dicen, ¿qué hacemos si llueve? Y Frank Duff dijo, no se preocupen que ese día no va a llover. Y por supuesto no llovió. Y el 7 de septiembre del 2021 fue el día más resplandeciente de todos esos días. Yo llegué a Dublín, creo que el 1 de septiembre, y me fui el 10 o el 11, y todos los días fueron, como siempre en Dublín, nublado, lluvioso, hasta a veces frío. Y el 7 de septiembre fue un día resplandeciente de sol, de primavera. Oh, qué bonito, ¿no? Y quizás también nos esté diciendo Frank Duff, oye, que son 100 años, ¿no? Pero no os durmáis. El centenario no son, ¿no? No, porque yo pienso que fue una de las cosas que yo más repetí, porque bueno, como yo estaba ahí, muchos legionarios de Argentina y de otros países me hicieron entrevistas así por Zoom o por WhatsApp, por estos medios que el Señor ahora nos proporciona, y me pedían mensajes del centenario. Y bueno, creo que uno de los mensajes es eso, celebrar con mucha alegría. eh, Festejar también, sí, tener momentos de baile, de canto, de realmente disfrutar sanamente este regalo que es ser legionario y que es la legión misma, y como lanzarse, que sea, digamos, un momento para reflexionar, divertirnos y disfrutar, pero que sea un relanzamiento, y que vengan muchos más legionarios, que haya más gente que se entere de lo que es la legión y que se sume. Y que gracias a Dios creo que muchos de los festejos ya están dando esos resultados, que es que los legionarios mismos se han fortalecido y han contagiado a muchos otros más para que se hagan miembros. Y seguir eh, con nuestra vocación al apostolado, porque la santidad sin apostolado, sin oración y sin los sacramentos no es posible obtenerla. ¿Y qué piensas cuando hay quienes te dicen que, claro, ya llevamos muchos años, la edad nos impide, nos limita, no se ve que haya una
renovación generacional dentro de Legión y tiende un poco a ser no optimista, por decirlo suavemente. Bueno, lo primero que hay que hacer es anular todos los sentimientos optimistas, al revés, perdón, Pesimistas. pesimistas, y solamente contrarrestarlos con pensamientos optimistas, pero acciones, porque solo con pensamiento no se contrarresta la negatividad. Digamos, la edad en sí mismo no es un gran obstáculo. El obstáculo más grande es la mentalidad, porque hay personas que tienen 80 años y son joviales, porque tienen proyectos, tienen ideas, tienen ganas y no tienen prejuicios. Y hay personas de 20 que Sí, están están apagadas. muertas, apagadas, sin proyectos, Entonces, por supuesto que la edad te limita, o sea, una persona de 80 años tiene más limitaciones físicas obvias que una persona de 20 o de 25, pero no siempre. Entonces yo pienso que la edad no es en sí el gran obstáculo o el gran problema, sino la mentalidad y el ánimo que le ponemos a lo que hacemos. Para que la legión crezca hay que invitar, hay que hacer apostolados heroicos, lanzados, nuevos, interesantes, sin abandonar los clásicos que también son importantísimos. Y justamente yo creo que en este momento de la realidad en que vivimos, de la virtualidad y la de los WhatsApp y toda esta cosa, como siempre, la Legión es como un cable a tierra, porque te saca de toda esa virtualidad y a veces un poco de esa, no sé cómo decir, frivolidad, y te ponen cable a tierra, visitar enfermos, personas solas, prostitutas, en la calle, entonces te saca y te pone en contacto real con el Evangelio. Sí. Así que yo pienso que no hay que desanimarse jamás, no hay que concentrarse sobre lo que no sale bien, pienso que hay que aprovecharlo como un aprendizaje y no quejarnos. Yo pienso que una de las los grandes desafíos es no quejarnos, sino que plantear los inconvenientes con la suficiente humildad y capacidad para buscar soluciones. Y vienen, porque la Legión tiene una gran capacidad de atraer. En sí misma, por su historia, por sus normas, por su espiritualidad, la tiene. Y por supuesto después eso se hace realidad a través de nosotros, porque no, la Legión no es un ente etéreo, está hecho, formado por nosotros mismos. Si nosotros mostramos una Legión decrépita, caída, pesimista, nadie va a venir. Pero si nosotros mostramos una Legión pujante, novedosa, activa, entonces la gente viene, es como un proceso natural. Ciertamente, es importante. Y hay veces que si no eres capaz ¿no? de emprender grandes heroicidades, tienes la sencilla de dar un paso y después ya veremos, como decía Frandad, ¿no? Exactamente, Algo porque no imposible. siempre, muchas veces la heroicidad es la perseverancia misma de muchos años de trabajo y de conocimiento y de entrega, también es heroico. No siempre significa heroico solamente algún apostolado que te saca de lo habitual. También la perseverancia en el tiempo es heroica. No hay que tener ni miedo, ni vergüenza, y hay que tener mucho convencimiento. La Legión es un movimiento de vanguardia que de hace 100 años, cuando uno ve esa foto que te decía, Sí. de hace 100 años, mujeres, yendo a los hospitales, yendo a rescatar prostitutas y dirigiendo asociaciones laicales, eso era revolucionario realmente. Eso impactaba, eso daba miedo en algunas esferas eclesiales y costaba mucho. A Frank Duff le costó la vida, le Sí. costó mucho sufrimiento, toda esa innovación del apostolado laical y sobre todo empezado y conducido y realizado por mujeres. Así que
las que se vengan cuando ustedes tengan alguna ahí, como en Argentina tenemos, o acá en Armenia también, algunas que se ponen los trajecitos de feministas, nosotros le sacamos la Legión, que es más feminista que todas, verdaderamente feminista, porque realmente promueve la mujer, no como el movimiento feminista que lo único que hace es denigrarla. Efectivamente. También encontramos a veces eso, hablando de, pues de los sectores de la Iglesia, que es el clero y los sacerdotes, los párrocos, ahí encontramos todavía bastante resistencia. Sí, hay que tener, yo una de las cosas que aprendí acá en el Cáucaso, en Armenia, en Georgia, es mucha paciencia, porque a veces lograr que un sacerdote abra la puerta de su parroquia o algún grupo de sacerdotes lleva varios años, pero con perseverancia, con convicción y con empuje se logra. Nosotros vamos a ir ahora en abril a volver a empezar la Legión a Georgia después de casi 3 años de insistir. Y bueno, finalmente nos dijeron, sí, vengan ahora sí. Bueno, y ahí estamos. Ya te iba a preguntar por la situación de Legión de María en Armenia. ¿Cómo estaba cuando llegaste? ¿Cómo va ahora? Bueno, la Legión se fundó acá cuando vine yo como enviado hace 13 años, en el 2008. O sea, no, ya 14 van a ser. Eh, y bueno, la Legión en ese momento eh, le costó arrancar porque acá en las parroquias, en la forma de vida de estas iglesias de esta parte del mundo, el apostolado no existe. No existe prácticamente para nada, bajo ningún concepto. Acá la religión está muy asociada con la nacionalidad, con la identidad nacional, entonces no hace falta ser apostolado porque las personas piensan que ya por el hecho de pertenecer a una etnia, automáticamente sos cristiano. Y bueno, así que en las parroquias eso cuesta muchísimo, así que costó bastante. Después después yo terminé mi misión como enviado y me fui al seminario. Entonces la Legión siguió. Bueno, yo fui corresponsal mientras estaba en el seminario, eso me olvidé de decirlo en la introducción. Y bueno, con el apoyo de un sacerdote que había que se enganchó mucho con la Legión, anduvo bastante bien. Y después ese sacerdote lo cambiaron de lugar y como que de a poco se vino abajo. Porque acá también pasa que las parroquias, las iniciativas dependen mucho de los sacerdotes y de los religiosos. Los laicos todavía no tienen esa participación, esa eh, convicción como a lo mejor en otros países de los cuales nosotros venimos, de la presencia laical tan importante. Así que bueno, cuando yo vine de nuevo en el 2017, no quedaba ningún presidio. Y bueno, yo abrí uno en inglés y uno en armenio. Y bueno, ahora son ya 6 y tenemos una curia. Y la curia está trabajando con altibajos, pero ahí va. Y bueno, ahora como te decía, ahora vamos a volver a Georgia, donde yo había fundado también en aquellos días algunos presidia, que lo siguió un padre muy, muy apostólico, un padre polaco que lamentablemente él murió y los otros sacerdotes no acompañaron mucho la obra de la Legión y también de a poquito se fue como muriendo. Y ahora, bueno, gracias a Dios, bueno, algunos de los sacerdotes jóvenes aceptaron la propuesta de volver a empezar y ahí vamos. La verdad que escucharte da gusto porque, bueno, es un testimonio que es de agradecer, anima, pero sobre todo convence de que Legión de María funciona, digamos, ¿no? Que La los 100 Legión de años... María, la Legión de María y nosotros eso realmente se lo debemos a los carismas de los fundadores, que son personas tocadas por el Espíritu Santo que después responden con sus propios talentos a esas mociones, de unas genialidades únicas. Y la verdad que yo lo compruebo porque yo tuve la gracia de vivir en tantas culturas y realmente el sistema legionario de presidium, de junta, de apostolado funciona en todos lados, funciona siempre, no importa la cultura. Esa es la gran, creo que es uno de los grandes, es de las grandes aportes que hacen los fundadores, saben traspasar las cuestiones culturales en lo esencial. Y la esencia de la legión es supracultural.
y sopratemporal, porque obviamente no es lo mismo un presidio una hora que hace 88 años, pero es lo mismo. Entonces, no es lo mismo en el tiempo, pero sí es lo mismo en su esencia. Y eso realmente eso lo debemos a los fundadores que saben ver esas cosas que a veces nosotros no podemos verlo. Antes, lo vemos después de una vez realizado. Por eso Frank Duff insistía tanto que la Legión no se puede cambiar. No importa si funciona en China, en África, en América Latina, o en Europa, o en Oceanía, es lo mismo. Y bueno, yo tuve la posibilidad de verlo y lo transmito porque es así. Y además tiene esa gran vanguardia de apostolado. Porque ahora nosotros, en toda la pandemia y en toda esta año 2000, en esta época de las comunicaciones, vemos que el contacto personal sigue siendo fundamental. Sigue siendo fundamental y es parte de la esencia de la Legión. Está siendo precisamente, bueno, nosotros estamos haciendo contactos y te encuentras personas, como siempre, que rechazan, pero muchas personas que te dan las gracias porque te acercas a ellos. Y Por es supuesto. tremendo, te cuesta, ¿no? Salir otra vez y vencer el miedo de unos y de otros por este tema del contagio. Pero cuando haces esa salida de ti mismo, de mi comodidad o mi miedo, te das cuenta de la necesidad que hay. Entonces, lo que decías, Legión de María es que es la única Es la que única. va, que va Al a la encuentro, persona. a la salida, que valga la salida, al encuentro. Yo a veces, a veces comentando con algunos amigos o con personas que conocen más la Legión, dice, nosotros en la Legión de sinodalidad, pero podremos Ah, dar un curso, nosotros podemos sí, dar un curso especializado, y la Legión es en esencia sinodal. sí, La eso Legión nos es ha pasado. También que aquí nos vengan a preguntar, si quieren saber de sinodalidad, que nos vengan a preguntar a nosotros. Si la Legión es sinodalidad pura, sí, cuando la Legión empezó a funcionar, gobernada por mujeres, elecciones libres, decisiones tomadas en conjunto por los consejos entre sacerdotes y laicos, votaciones democráticas. ¿De qué sinodalidad nueva nos vienen a hablar si nosotros lo hacemos hace 100 años? Y una cosa que además, a mí eso es algo que me llamó de Legión de María, que invita a las personas a acercarse a Cristo y que conozcan a María, pero no van exclusivamente a hablarles de Legión, es que les hablan de lo esencial, que es la fe, la esperanza y la vivencia de una caridad que es Dios amor. Entonces invitas a la persona a ese encuentro y que lo desarrolle. Pues para eso buscas informarte de qué grupos. Cuando dicen, no seas un grupo cerrado y te dicen, es que Legión de María, digo, a ver, mande, cerrado no somos, todo lo No, contrario. nada, todo lo contrario, somos los más abiertos de todos. Exactamente. Pues quizás eso nos falte, ¿no? Que con este motivo sobre todo del centenario, revisemos. Tú tienes la suerte de que con el inglés puedes leer directamente pues, escritos de Franda. Nosotros Sí, tenemos que esperar a que lo sí, traduzcan. sí, sí, eso, los idiomas son una gran ventaja y por eso es importante aprender idiomas. Es uno de los desafíos para los legionarios para el futuro, aprender idiomas, porque el aprender idiomas sí te da mucha facilidad, te abre muchas puertas. Y si no, siempre tenemos el gran idioma internacional que es María y fiarnos de ella, ponernos en sus manos, ¿verdad? Pues muchas gracias por tu tiempo. No quiere decir que con eso terminemos, lo mismo en otra ocasión, si podemos, pues miramos Sí, también. cuando quieran. Cuando quieran, yo siempre tengo tiempo. De acuerdo. Y Al contrario de todos los sacerdotes que dicen que no tienen tiempo, yo siempre tengo tiempo. pues muchas gracias, Bernardo. Y De cuentas con nada, nuestras oraciones también para esa gran tarea que haces como sacerdote y dentro de un pueblo tan diferente, ¿no? Que es del tuyo. Muchas gracias y de hasta nada. pronto. Hasta pronto, adiós. Saludos a todos los legionarios en España y los que nos vean. Gracias. De nada.